¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario del 24 News desde Argelia. La ocupación sionista viola el acuerdo de alto el fuego en Gaza y perpetra una horrible masacre en ese territorio, matando a más de 400 civiles gazatíes, un giro que compromete el futuro de la paz en la región. Argelia, al igual que varios países, condena el brutal ataque sionista contra civiles en Gaza, llama a Naciones Unidas a asumir sus responsabilidades frente a estos peligrosos ataques, reafirmando su plena solidaridad con el pueblo palestino. El presidente ruso Vladimir Putin acepta una tregua de un mes con condiciones tras conversar por teléfono con Trump. Ambos líderes coinciden en las negociaciones sobre Oriente Medio y la normalización de las relaciones. Saludos de nuevo. Comenzamos con la actualidad en la Franja de Gaza, donde al menos 429 palestinos cayeron en mártires, más de 500 resultaron heridos y decenas desaparecieron tras los intensos ataques aéreos y con bombas incendiarias llevadas a cabo por las fuerzas de ocupación sionistas en varias zonas de la Franja de Gaza en la madrugada de este martes. El Ministerio de Sanidad palestino en Gaza informó en su último comunicado de que las fuerzas de ocupación sionistas lanzaron una serie de ataques y bombardearon concentraciones residenciales y tiendas de campaña para desplazados, lo que provocó el martirio y heridas a cientos de personas en un balance inconcluso del reinicio del genocidio sionista a Gaza tras violar el acuerdo de alto el fuego por parte de la ocupación. Por su parte, fuentes médicas del Hospital Europeo y del complejo Nasser confirmaron la llegada de los cuerpos de 150 mártires y decenas de heridos tras los bombardeos de la ocupación sobre Rafah y Khan Yunis en el sur de la Franja de Gaza. La agencia palestina de noticias informó de que los aviones de la ocupación sionista concentraron sus bombardeos en las primeras horas sobre las tiendas de los desplazados en Khan Yunis, provocando masacres contra familias indefensas, y apuntaron a casas en Rafah, donde 57 mártires llegaron al Hospital Europeo. Esta noche nos hemos despertado con el ruido de los ataques. Nos hemos levantado y hemos salido de las tiendas a la calle. Han disparado un misil cerca de nosotros. Miramos a nuestro alrededor y vimos fuego procedente del ataque. Mientras corríamos a ver qué había pasado, descubrimos que habían disparado un segundo misil. Las tiendas ardían, las mujeres empezaron a gritar y los niños estaban aterrorizados. Por supuesto, todo se intensificó de repente. Corrimos hacia los gritos, luego venimos y empezamos a sacar los heridos y los mártires. Y a su vez, la Defensa Civil Palestina en Gaza anunció el martirio de al menos 130 niños y decenas de mujeres durante las renovadas masacres sionistas en la Franja de Gaza en la noche del lunes al martes. En declaraciones a los medios de comunicación locales, el portavoz de la autoridad, Mahmoud Bassal, confirmó que la ocupación lanzó 100 ataques aéreos contra las casas y tiendas de los desplazados por la noche y aniquiló a familias enteras, la mayoría de ellos niños y mujeres, mientras que docenas siguen siendo bajo los escombros y los equipos de defensa civil no pueden llegar hasta ellas. La población gazatí despertó con escenas sangrientas en pleno mes del sagrado de Ramadán tras la reanudación de la guerra genocida, con una serie de intensos bombardeos sionistas lanzados sobre diversas zonas de la Franja de Gaza, a consecuencia de las cuales más de 400 personas cayeron en mártires, en un balance que probablemente continúe aumentando. Más detalles con Belkacem Faid Aishawi. En pleno mes de Ramadán, la Franja de Gaza amaneció este martes con uno de los ataques más mortíferos en los últimos meses. Intensos bombardeos lanzados por la fuerza de ocupación impactaron diversas zonas del enclave palestino, dejando un panorama de destrucción y un saldo preliminar de más de 400 víctimas mortales, cifra que podría aumentar en las próximas horas. Vivo en la zona oriental, en esta zona roja, que es la zona de Shujaiya, la zona de
Tawahin. Simplemente voy al este y los ataques llegan incluso con un alto el fuego, porque no hay tregua y no creemos en esta tregua. ¿Dónde está esta tregua? Miren aquí y vean cuántos muertos tenemos. Tenemos casi 100 mártires aquí. Eso no es aceptable. Eso no es una tregua en absoluto. Ya es suficiente. Ya es suficiente. Hay ataques por todas partes. En Khan Yunis, Bureij, Gaza, Shuja'iyya, en todas partes hay ataques. Los equipos de rescate hacían todo lo posible para hallar y socorrer a los sobrevivientes pese a la escasez de recursos. Sin embargo, familias enteras fueron exterminadas y otras quedaron sepultadas bajo los escombros en medio de esta confusión. Estábamos durmiendo, de repente nos despertamos por el ataque. Alcanzaron a nuestros vecinos, la casa de Badr. Después de comprobar la casa, encontramos a esta niña bajo los escombros. Sacamos a su madre y a su padre de debajo de los escombros, pero mi hija no aparecía. Seguimos buscándola y, alabado sea Dios, la sacamos de debajo de los escombros. La continua impunidad con la que se llevan a cabo estas violaciones evidencia la falta de voluntad para respetar los compromisos adquiridos y subraya la necesidad urgente de una respuesta firme por parte de la comunidad internacional para frenar el derramamiento de sangre del pueblo palestino, que constituye una flagrante transgresión del derecho internacional y de los principios básicos de los acuerdos de paz. Como primeras reacciones, el movimiento de resistencia islámica Hamas responsabilizó plenamente a la ocupación sionista de las repercusiones de la traicionera agresión a Gaza, subrayando que Netanyahu decidió traicionar el acuerdo de alto el fuego y exponer a los rehenes en Gaza a un destino desconocido. En un comunicado emitido este martes, Hamas pidió a los mediadores que responsabilizaran plenamente a Netanyahu y a la ocupación sionista por violar el acuerdo y pidió a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad de la ONU que se reunieran para obligar a la ocupación a acatar la resolución 2735 que pide el cese de la agresión. Responsabilizamos plenamente al criminal Netanyahu y a la ocupación nazi sionista de las consecuencias de la traicionera agresión a Gaza. Netanyahu y su gobierno toman la decisión de anular el acuerdo de alto el fuego y exponen a los rehenes a un destino desconocido. Pedimos a los mediadores que responsabilicen plenamente a Netanyahu y a la ocupación sionista de violar y anular el acuerdo. Pedimos a la Liga Árabe y a la Organización de Cooperación Islámica que asuman su responsabilidad, apoyen a nuestro pueblo y rompan el asedio a Gaza. Pedimos a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad de la ONU que se reúnan para obligar a la ocupación a cumplir la resolución 2735 que exige el cese de la agresión. A su vez, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se declaró conmocionado por la reanudación de la agresión sionista contra Gaza y el martirio de cientos de palestinos. En una declaración, Guterres pidió que se respetara el acuerdo de alto el fuego y se restableciera el suministro sin trabas de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Desgraciadamente, estamos siendo testigos de una situación en la que hemos tenido un nivel intolerable de sufrimiento para el pueblo palestino. Con los ataques aéreos que mataron a cientos de personas, la ayuda humanitaria será bloqueada. Yo creo que el papel de la ONU es hacer todo lo posible para convencer a las partes y para que la comunidad internacional presione en favor de tres aspectos esenciales. Primero, que se respete plenamente el alto el fuego. Segundo, que la ayuda humanitaria pueda acceder a Gaza sin obstáculos. Y tercero, para la liberación incondicional de los rehenes. Y no renunciaremos a estos objetivos. Y estos ataques suscitaron vivas condenaciones internacionales. Países y gobiernos occidentales condenaron las nuevas incursiones sionistas y la gran pérdida de vidas que provocaron. Países como Bélgica, Australia, Suiza, Noruega y China condenaron el nuevo bombardeo sionista, llamando a la vuelta inmediata del alto el fuego en Oriente Medio, la entrega sin trabas de la ayuda y la protección de los civiles. En Yemen, el líder del movimiento Houthi, Abdul Malik al-Houthi, declaró que su grupo intensificaría las acciones contra la entidad sionista en respuesta a su continuo asalto a la franja de Gaza. Al-Houthi prometió tomar todas las medidas posibles contra el enemigo israelí y prometió un apoyo inquebrantable a la causa palestina.
Lo decíamos en portada, Argelia condenó en los términos más enérgicos la reanudación por parte de la ocupación sionista de su brutal agresión contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza en flagrante violación del acuerdo de alto el fuego y sin el menor respeto de las convenciones y normas internacionales. Un comunicado del Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores afirma que la reanudación de la agresión pone en peligro todas las esperanzas de paz y reintroduce a la región un ciclo de matanzas, hambre y privación de los medios más elementales de subsistencia y supervivencia, instando al Consejo de Seguridad que asuma sus responsabilidades que le han sido confiadas para garantizar que la potencia ocupante respete el acuerdo de alto el fuego en sus diferentes contenidos y a lo largo de todas sus fases, y reafirmó también su solidaridad absoluta con el pueblo palestino. Argelia reiteró también su exigencia de que la entidad sionista rinda cuentas por sus crímenes de guerra contra los palestinos. El representante permanente de Argelia ante las Naciones Unidas, Ammar Benjama, en su intervención en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada este martes a la situación en Palestina, Benjama subrayó que la ocupación sionista debe ser castigada por sus crímenes en toda regla y por el sufrimiento que ha causado a los palestinos durante décadas. No se trata de una sesión rutinaria sobre el sufrimiento constante de los civiles palestinos en Gaza. No se trata nada más de dar cuenta de una situación de privación. Es un llamado que exige justicia contra una autoridad ocupante israelí que ha usado la hambruna como arma de guerra. Sin lugar a dudas, constituye un crimen de guerra. Es el momento de rendir cuentas. Nadie está por encima de la ley. El mundo ya no puede hacer caso omiso a la desoladora realidad causada por la ocupación israelí. Hoy por hoy, la verdad sobre la ocupación israelí, que se ha dejado pasar durante tanto tiempo, ya no puede quedar oculta. El embajador argelino subrayó que Argelia es consciente de la lacra de la ocupación, insistiendo en la necesidad de poner fin a la ocupación en todo el mundo. Como argelinos, entendemos muy bien la gravedad de la opresión causada por la ocupación, porque la sufrimos en carne propia durante más de 132 años. La ocupación, el más horrendo y vergonzoso capítulo de la historia contemporánea, sigue causando estragos y tiene que terminar donde quiera que existe. Actualidad en Argelia, el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, afirmó que los argelinos construyen hoy su país con el mismo espíritu, determinación, principios y valores que heredaron de sus antepasados, sin transigir ni comerciar con sus valores. En un mensaje dirigido al pueblo argelino con motivo de la conmemoración del 63º aniversario del Día de la Victoria, el 19 de marzo, Tebboune afirmó que el Día de la Victoria es el fruto de una sangre preciosa y de sacrificios dolorosos para que los argelinos puedan vivir en su patria libres y honrados, guiados por la voluntad de construir y reconstruir. El Día de la Victoria que celebramos con orgullo y fidelidad es el fruto de la sangre pura derramada en nuestra tierra sagrada y de los inconmensurables sacrificios que el pueblo argelino hizo con valentía, fe y paciencia para vivir libre y digno en su patria, al igual que los mártires, que fueron infinitamente generosos con Argelia y demostraron abnegación y amor por su país. Los argelinos y argelinas, herederos y garantes de esta gloria, construyen hoy su país con el mismo espíritu, la misma determinación y los mismos principios y valores, sin el menor regateo, impulsados por el deseo de construir y sentar las bases de un Estado moderno. El presidente Tebboune hizo un llamamiento a movilizar las energías para asegurar los intereses nacionales supremos del país y fortalecer el frente interno con conciencia patriótica para hacer frente a las circunstancias actuales y seguir el ritmo de las transformaciones internacionales.
El Estado sigue movilizando sus energías para garantizar los intereses superiores de la nación y reforzar el frente interior con una conciencia nacional, orgullo de los argelinos y argelinas, y con una voluntad política orientada hacia el futuro, siendo atento a la complejidad de la situación en la región y a sus posibles repercusiones, y preocupado en la coyuntura actual por estar a la altura de la evolución de las relaciones internacionales, tal como lo exigen el lugar, el papel y el peso geoestratégico de Argelia, de acuerdo con los ideales y principios de la gloriosa Revolución de Liberación. Y en cooperación regional, el presidente de la República de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, recibió este martes al ministro del Interior de la República de Túnez, Khaled Nouri, en una declaración a la prensa al término de la audiencia que le concedió el presidente argelino. El ministro tunecino declaró que este encuentro había sido la ocasión de debatir cuestiones de interés común, entre ellas las relativas a las provincias fronterizas y los medios para desarrollar estas regiones. Siempre en Argelia, el presidente Abdelmadjid Tebboune presidió este martes la ceremonia de presentación de cartas credenciales de 5 nuevos embajadores en Argelia. Se trata de Su Excelencia el embajador de la República de Mali, Mohamed Amaga Dolo, Su Excelencia el embajador de la República de Senegal, Mbaba Ndiaye, Su Excelencia la embajadora de Canadá, Robin Lynn Watlaufer, Su Excelencia el embajador de la República de San Marino, Emmanuel Gut, y Su Excelencia el embajador de la República Democrática Federal de Nepal, Sushil Lamsal. Les lettres de créance par lesquelles son Excellence M. جمهورية مالي. Salam alaikum. Son Excellence édite auprès de la République algérienne. Argelia condenó la explotación de algunas organizaciones vinculadas a la diplomacia marroquí para promover falsas alegaciones sobre la situación de los refugiados saharauis. Estas alegaciones pretenden socavar los esfuerzos de las agencias de la ONU y de las 28 ONGs que trabajan en los campamentos, según declaró la miembro de la misión permanente de Argelia en Ginebra, Celia Arous, en su respuesta durante las deliberaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señalando que Argelia no ha impedido a nadie visitar los campamentos que permanecen abiertos a donantes, organizaciones de la ONU y a periodistas. Es deplorable y profundamente lamentable que algunas organizaciones afiliadas a una diplomacia propagandista abusen del debate del Consejo para lanzar falsas acusaciones sobre la situación de los campos de refugiados saharauis cerca de Tindouf. Estas alegaciones atentan a la legitimidad del mandato del excelente trabajo cumplido por las agencias onusianas y las 28 ONGs creíbles presentes en estos campos. Argelia, que acoge a los refugiados saharauis desde hace medio siglo, nunca prohibió a cualquier parte acudir a estos campos. Aprovecho esta oportunidad para reiterar que donadores, organizaciones onusianas, periodistas, parlamentarios, ONGs o simples observadores, todos son bienvenidos. Siempre con cuestión saharaui, en España el 16º Congreso de Sindicatos de Canarias reafirmó el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia. La conferencia adoptó una serie de recomendaciones en apoyo del derecho del pueblo saharaui y su justa causa y condenó la continua explotación de los recursos naturales saharauis por parte de la ocupación marroquí en connivencia con empresas extranjeras. La conferencia también exigió la liberación incondicional de los presos saharauis en las cárceles marroquíes. Tratándose de la situación en Sudán, el Ministerio de Sanidad sudanés anunció que 8 civiles murieron y al menos otros 4 resultaron heridos en bombardeos de artillería de las fuerzas de apoyo rápido en Durman, al oeste de la capital Jartum. En un comunicado difundido este martes, el Ministerio confirmó que el citado grupo rebelde prosigue por segundo día consecutivo el bombardeo violento y sistemático de barrios residenciales de Durman. Y quedemos en Sudán, donde el ejército sudanés anunció que sus fuerzas lograron controlar nuevos emplazamientos estratégicos en el centro de la capital Jartum y asediar a los rebeldes de las fuerzas de apoyo rápido en los alrededores del Palacio Presidencial.
Abordamos a continuación las conversaciones de paz sobre la guerra en Ucrania. La cumbre telefónica de 2 horas entre los presidentes ruso y estadounidense culminó en un acuerdo del presidente ruso Vladimir Putin sobre una tregua de 30 días que solo se refiere a cese mutuo de los ataques contra las infraestructuras energéticas. Un comunicado del Kremlin señala que Vladimir Putin respondió de forma constructiva a la idea de Trump de poner en marcha una iniciativa sobre la seguridad de la navegación en el Mar Negro, así como le habló de un intercambio de prisioneros entre las partes rusas y ucranianas mañana miércoles. El Kremlin explicó por otra parte que los presidentes ruso y estadounidense expresaron su interés mutuo en normalizar las relaciones bilaterales a la luz de la responsabilidad especial de garantizar la seguridad en el mundo. El comunicado del Kremlin añadió que Putin y Trump discutieron una serie de ideas encaminadas a desarrollar una cooperación mutuamente beneficiosa en los sectores económicos y energéticos. Y abundando siempre en el mismo tema, la Casa Blanca confirmó que Washington y Moscú acordaron iniciar negociaciones técnicas sobre la aplicación de un alto el fuego marítimo en el Mar Negro, un alto el fuego total y una paz duradera, señalando que estas negociaciones comenzarán inmediatamente en Oriente Medio. Por su lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, precisó que su conversación con su par ruso, Vladimir Putin, fue muy buena y productiva y que ambos discutieron muchos elementos de un acuerdo de paz para Ucrania. En su mensaje difundido en la red social Truth, Trump afirmó, citemos, que haber acordado un cese el fuego inmediato en todo lo relativo a energía e infraestructura con el entendimiento de los trabajadores de lo que trabajemos rápidamente para tener un cese el fuego completo y en última instancia un fin a esta muy horrible guerra entre Rusia y Ucrania. Y en el resto de la actualidad de este martes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que Europa debe rearmarse para 2030. En un discurso en la Real Academia Militar danesa en Copenhague, von der Leyen afirmó que Europa debe tener una posición de defensa europea fuerte. La era de los dividendos de la paz ha quedado atrás. La arquitectura de seguridad en la que confiábamos ya no puede darse por sentada. La era de las esferas de influencia y de la competencia de poder ha vuelto. No hay más que ver a Rusia, que ha ampliado masivamente su capacidad de producción industrial militar. El 40% del presupuesto federal se gasta en defensa, lo que equivale al 9% de su PIB. Para 2030, Europa debe tener una fuerte postura de defensa europea. Preparación 2030 significa haber rearmado y desarrollado las capacidades para tener una disuasión creíble. Estar preparados para 2030 significa tener una base industrial de defensa que constituya una ventaja estratégica. Pero para estar preparados para 2030 debemos movernos ahora. De actualidad en América Latina, en Colombia precisamente, donde miles de colombianos salieron a las calles de Bogotá para apoyar las reformas laborales y sanitarias propuestas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. El llamamiento a la movilización se produjo a raíz de los importantes obstáculos a los que se enfrenta el proyecto de reforma laboral en el Congreso. Y en Perú, el gobierno peruano declaró el estado de emergencia en la capital Lima al tiempo que desplegaba soldados en las calles para ayudar a sofocar una reciente oleada de violencia que se cobró la vida de un popular cantante. La ola de delincuencia, que incluye un aumento de las extorsiones, llevó a la presidenta Dina Boluarte a declarar que le gustaría que los asesinos fueran condenados a muerte, aunque Perú solo permite la ejecución de traidores convictos. Y hasta aquí llegamos al fin de nuestro informativo. Gracias por su atención y hasta mañana.